Antes de iniciar esta reflexión, quiero mencionarles que en este día vamos a aproximarnos a esta celebración usando nuestra vocación, nuestra vocación especial para entender la palabra de Dios, que siempre se maneja con símbolos. Y quiero recordarles que en esta mesa siempre celebramos la Eucaristía, un vino con pan, lo consagramos y lo impartimos a la gente que viene para tomar esa comunión. Eso es lo que nos hace a nosotros ser una iglesia sacramental, porque en su tradición se experimentan en forma concreta los sacramentos, especialmente el sacramento de la comunión. En el sacramento de la comunión se da el pan y se da el vino. Pero estos son símbolos que nos recuerdan dos cosas. El vino nos recuerda el sacrificio en la cruz del Calvario. Y el pan nos recuerda la interpretación que el pueblo de Dios hace de la palabra de Dios. La palabra de Dios es palabra de vida, es pan de vida, es pan que alimenta el espíritu, pan que da vida al espíritu hambriento de las cosas eternas. Por eso es que en otras tradiciones que no son sacramentales se le llaman iglesias de la palabra, porque en estas iglesias el énfasis es en comunicar la palabra de Dios, la Biblia, la Escritura y las interpretaciones que alrededor de ella se hacen para darle ánimo al pueblo, darle fuerza, darle vigor para que continúe su lucha espiritual en su peregrinaje hacia el reino de Dios. Así que la palabra de Dios, tal vez uno de los ejemplos más especiales que tenemos en el Antiguo Testamento es cuando el pueblo peregrina en el desierto. Y en ese peregrinaje el pueblo tiene hambre y tiene sed. Y tanto el agua como el pan son símbolos de la palabra de Dios. La palabra de Dios como agua limpia. Y esa es la limpieza que el cristiano recibe en el sacramento bautismal. Cuando es bañado por el agua, se le limpia de sus pecados. Pero eso tipifica el trabajo que hace la palabra de Dios cuando es leída y limpia el corazón, la mente y el espíritu del individuo. El individuo que, solo se bautiza, pero desconoce las Escrituras, desconoce lo que se sabe de la Escritura, es como si no hubiera pasado nada. Pero el individuo que se bautiza es porque ya conoce las Sagradas Escrituras y ha crecido lo suficiente y ha llegado a alimentarse con ese pan espiritual que es la Sagrada Escritura, o también que se tipifica como el agua de vida. Las dos cosas, pan y agua de vida, son los que transforman la vida del individuo, son los que alimentan al individuo en su peregrinaje espiritual. Dicho esto, en esta mañana nosotros no vamos a usar pan, no vamos a usar vino, pero vamos a enfatizar bastante la importancia que usted, estimado oyente, usted que está ahí participando de esta celebración, va a captar el significado poderoso de las Sagradas Escrituras para cambiar la vida de los individuos. Por esa misma razón, el bautismo que limpia espiritualmente con la palabra al individuo
es lo que se llama el acto del nuevo nacimiento, que le da nueva vida al individuo, lo transforma, lo cambia, porque la palabra opera en su proceso cambiando aquella antigua experiencia que ha estado obstruyendo el proceso de cada persona que se ha involucrado en su peregrinaje espiritual hacia el reino de Dios. Así que hay que tener en cuenta estas dos cosas. La renuncia a las escrituras significa ineficacia o significa renuncia al cambio, a la transformación a la que nos llama la palabra de Dios. En esta mañana me gusta la idea de que le demos importancia al trabajo que la palabra de Dios hace en la vida de las personas. Recuerden esto que hace unos días leíamos el caso de Nicodemos. Nicodemos llega ante Jesús y le pregunta cómo puede alcanzar el reino de Dios. Y Jesús le dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. En el caso de esta experiencia espiritual, yo les invitaría a ustedes a que pongan más interés, pongan más preocupación, que pongan más fuerza y energía en alimentarse de la palabra de Dios. Leer cada día una porción de las Escrituras. No espere que usted interpretar lo que ahí dice. Deje que la palabra llegue a su corazón y le hable, y quizás usted en forma inesperada va a recibir algo de ese misterio de Dios que llega a nosotros a través de la palabra de Dios. Si usted pudiera conocer todo lo que se sabe a través de la experiencia de la palabra de Dios, podría pensar que la palabra de Dios es algo extraordinario. En el Antiguo Testamento se le llama una palabra hebrea para describir esa expresión de Dios, esa palabra de Dios se le llama dabar y significa potencia, poder, y eso es lo que llega a nosotros para transformar nuestras vidas cuando realmente queremos cambiar las formas de nuestra propia experiencia espiritual. Iba a mencionar un poquito la cuestión de la resurrección de Lázaro, y solo voy a mencionar dos cositas que creo que es importante que lo tome. Es que es la crisis que experimenta la familia que tiene un enfermo, como nosotros estamos experimentando este tiempo, una crisis mundial por los enfermos que están sufriendo de este ataque de epidemia que todos sabemos. Entonces, esta familia sufre con este enfermo, y un ser querido, cuando se acerca la muerte, pues lo que duele es la separación. Y quisiéramos que nuestros mejores amigos nos ayudaran a resolver o a contener o a solucionar ese problema. En el caso de María, María y Marta esperan que Jesús venga en su ayuda. Es el mejor amigo que tienen, es el que conocen, e incluso saben que es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces han confiado en él. Pero Jesús está al otro lado del río Jordán y están con sus discípulos, hasta pareciera que están teniendo su tiempo de vacación, conversando, y oyen de la noticia del enfermo y no se preocupan mucho por correr a ver si lo pueden salvar. Pero Jesús hace una reflexión y dice que lo van a dejar que muera,
que muera para hacer una demostración de lo que es la gloria de Dios y también de su misión en el mundo. Y entonces, cuando ya pasan varios días, vuelve. Ya Lázaro ha muerto, tiene 4 días de sepultado, y las hermanitas están diciendo, mira, Jesús, tú eres nuestro amigo, pero tú no apareciste cuando te necesitábamos. Y es lo que le pasa a uno cuando espera que algún amigo le preste dinero porque tiene grandes problemas o está enfermo y no puede resolver las dificultades que tiene. Entonces, dice, mira, cuando más te necesitaba, no apareciste. Y yo, pues, dicen, nosotros estamos en alguna medida resentidos porque no nos ayudaste, no viniste en nuestro auxilio, nos dejaste desamparados y nuestro hermano murió. Ahora, ¿para qué vienes? Quizás le quisieron decir. ¿Para qué te acercas a nosotros? Si ya no hay remedio. Y eso es lo que pasa en los problemas de nuestras vidas, que a veces sentimos que hemos quedado desamparados, sin posibilidades, sin nada que rescatar de la tragedia en la que hemos estado envueltos. Y luego, con el tiempo, aprendemos que Dios siempre ha estado preocupado por nuestras dificultades y nuestros problemas, y vemos las escenas nuevas en nuestra propia experiencia cuando todo vuelve a tomar sentido. Y sabemos que las cosas que ocurrieron fue para que Dios sea glorificado y para que nuestras vidas caminen de manera más significativa en este mundo. Eso fue lo que pasó cuando Jesús llegó. Dice, no se preocupen, vamos a traerlo de nuevo. Y Lázaro es llamado de su tumba, como muchos de nuestros problemas. Son llamados de la tumba en que han caído y llegan para ser reconstruidos y reformados por la mano poderosa de Dios. Y viene esa experiencia de vida a darnos más seguridad, más confianza en la misericordia y en el poder de Dios. Esa es la experiencia que nos trae el relato de la resurrección. Pero yo quiero volver a recalcar a ustedes que en todo esto está involucrada esa palabra, que es vida. Cuando Dios habla a Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Esa es la palabra de vida. Ese es el pan de vida que Lázaro está tomando. Ese es el agua de vida que Lázaro está bebiendo, y a través de la cual él se levanta de la tumba y vuelve a integrarse a su núcleo familiar. Y no sabemos mucho de él. Ahí Lázaro casi ni habla. Y algunas preguntas resultan en este caso. Yo no sé si algunos de ustedes tienen preguntas acerca de esta resurrección. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿Ninguno? Bueno, yo lo que puedo agregar para terminar es que si yo me muriera y se le ocurre a mis familiares resucitarme, yo no sé, yo diría, ¿por qué no me piden permiso para ver si quiero resucitar? Pero el problema es que a uno no le piden permiso para resucitarlo. Es como cuando una persona está con los tubos y está muriendo en el hospital y la gente no quiere que se muera. Entonces uno se pregunta, ¿con qué permiso hacen todo eso? O lo dejan morir, o lo traen a la vida otra vez. Son cosas que quedan en el pensamiento de nosotros y que deberían de ser motivo de reflexión para ustedes, estimados oyentes. Ojalá que Dios nos guíe para encontrar en él una buena reflexión.